Pues bueno, vamos a iniciar esta formación. La vamos a llamar examen de la oración y examen del día. Es decir, para el día de hoy vamos a tener dos formaciones. Eh, ¿Qué es el examen de la oración y qué es el examen del día? Pues bueno, resulta que San Ignacio utiliza el concepto de examen para referirse a una idea que no es la misma idea que nosotros tenemos normalmente en nuestra cultura sobre el examen. Nosotros pensamos que el examen en nuestra cultura, por lo menos en la colombiana, pensamos en el tema académico y el examen lo que busca es calificar de 1 a 5 si la persona sabe o no sabe, o de 1 a 10, bueno, igual la escala que tenga la academia. Y si saca entre 1 y 5, saca 2, entonces le fue mal. Si saca 4, entonces le fue bien. Y entonces esa es la calificación. Bueno, y se acabó. Resulta que esa no es la idea. La idea no es colocar un adjetivo calificativo, sino la palabra examen, el sentido que tiene en la espiritualidad ignaciana, se parece más al examen que hace un médico. Entonces, cuando el médico no se examina, no necesariamente está calificando, él está haciendo una exploración, está haciendo un reconocimiento. Y entonces nos dice que abramos la boca y mira por allá por dentro cómo está, y nos coloca un aparatico para mirar el oído y otro aparatico para ver los ojos, y se pone el fonendoscopio y empieza a escuchar los latidos de nuestro corazón, los pulmones, en fin. Nos está examinando, está observando cómo está el funcionamiento. Y cuando encuentra algo que no funciona de una manera como normalmente suele ocurrir, le presta más atención y verifica qué es lo que está ocurriendo para empezar a hacer mejoras sobre de pronto ese órgano o ese sistema que de pronto no está funcionando como debería funcionar o que está funcionando muy mal. Y entonces nos invita a veces cuando las cosas como que no están muy claras, nos manda exámenes. Acá en Colombia le decimos eso y nos invita a que vayamos con exámenes de laboratorio, con una serie de pruebas diagnósticas adicionales para que él pueda tener una claridad sobre la enfermedad que hay. Entonces, más el examen se refiere a eso, a qué pasó dentro de la oración. Empecemos entonces con el examen de la oración. El examen de la oración, él lo plantea en el número 77 de los ejercicios. Como ustedes saben, el libro de los ejercicios, el original, lo tienen en la página web. Entonces, si ustedes quieren saber de dónde estamos sacando este concepto, lo estamos sacando de ahí, del número 77, donde San Ignacio propone el examen. Pero bueno, antes de continuar, les quiero decir que esto del examen, que ustedes pueden ver acá al final, está en el marco de esos momentos o esos pasos de la oración de los que hablábamos hace 8 días, o de los que Erika hablaba hace 8 días, que nos hablaba del antes, el durante y el después. Ese antes en donde nos hablaba acerca de la preparación y de todo eso de enfocar la atención, de hacer un acto de reverencia. Ese durante, que es la oración propiamente dicha, en donde hacemos en donde pues proponemos esa postura corporal, hacemos la oración preparatoria, etcétera, etcétera. Todo esto que nos dijo Erika. Y recuerden que cuando terminamos la oración, la terminamos en el coloquio. Y ahí cerramos la oración. Ese coloquio es esa conversación que tenemos con Dios o con Jesucristo, o depende, a veces hacemos un coloquio con María, pero es la parte final de la oración. ¿Cuánto tiempo dura ese coloquio? Pues puede durar 5 o 10 minutos, dependiendo de lo que yo quiera, de que cada uno quiera hacer un coloquio más largo o más corto. Cerramos ahí la oración, hacemos la señal de la Santa Cruz o hacemos el gesto de salida y terminamos la oración ahí. ¿Listo?
¿Qué pasa? Ese es un ejercicio espiritual. Cuando José Roberto en la primera charla hablaba acerca de cuáles son los objetivos, el propósito de hacer ejercicios espirituales. El propósito de hacer ejercicios espirituales en retiro o en la vida corriente, que es lo que estamos haciendo en este momento, es exactamente el mismo. Hay dos, básicamente, dos importantes. Uno, el ordenar los afectos desordenados, el quitar de sí los afectos desordenados, diría San Ignacio. Y el segundo, buscar y hallar la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere en mi vida particular? No qué es lo que Dios quiere de la humanidad, sino qué es, cuál es su voluntad para mí. ¿Qué es lo que Él está buscando que yo haga o deje de hacer? Entonces, ese es el objetivo. ¿Y cómo hacemos para lograr ese objetivo? Miren, una de las claves, hemos dicho, tal vez el plus para lograr ese objetivo está aquí en el después, en el examinar, el examen de la oración. Por eso esta charla, esto que vamos a hablar hoy, es tan importante porque es lo que nos va a permitir lograr ese objetivo de cuál es la voluntad de Dios, por un lado, pero al mismo tiempo, este examen nos va a permitir, digamos que es la forma como los ejercicios espirituales nos conducen a la transformación de nuestra vida a partir de lo que Dios hace en nosotros, de lo que nos muestra. Entonces, digamos que la invitación en este momento es a reconocer que el examen es el plus de los ejercicios espirituales. Si ustedes van a un retiro espiritual, pues en un retiro espiritual hacen oración, dan charlas de formación, hacen una serie de ejercicios espirituales lindos y todo esto. Y ok, los ejercicios espirituales de San Ignacio se parecerían a un retiro común y corriente. No estoy siendo despectivo con cualquier retiro espiritual. Lo que estoy diciendo es que la gran diferencia entre un retiro espiritual cualquiera y los ejercicios espirituales de San Ignacio están en el examen de la oración. Es decir, es el plus, es lo que realmente diferencia a nuestra experiencia, a esta experiencia, de cualquier otra experiencia espiritual. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, es lo importante, es lo más importante. Miren, se los digo de esta manera. Si ustedes hacen oración muy juiciosos, les decíamos, lo ideal es que sea 1 hora de oración. Si ustedes hacen la hora de oración y no hacen el examen, no están haciendo ejercicios espirituales. ¿Estamos? Miren, nosotros queremos que esto quede muy, muy claro. Yo puedo estar haciendo oración diaria, todos los días, pero si a esas oraciones no les estoy haciendo el examen, no estamos haciendo ejercicios espirituales. Y de verdad que no vas a tener nada de qué hablar con tu acompañante. No, pero yo le puedo hablar de mis oraciones. Al acompañante no le interesa que le hables de tus oraciones. No le interesa. Bueno, entonces le puedo hablar de mi vida. Al acompañante no le interesa que le hables de tu vida. Entonces le hablo de mis pecados. Tampoco le interesa que le hables de tus pecados. Entonces, ¿de qué le hablo a mi acompañante? A tu acompañante le hablas del examen de la oración. Entonces, entiende que si tú no haces examen de la oración, no tienes nada de qué hablar con tu acompañante y cuando tu acompañante, pues va a quedar como, pues, ajá, me estás hablando de esto, pero necesitamos es que hablemos del examen de la oración. ¿Estamos? Entonces, por eso la importancia, y me quise detener acá un gran tiempo para que ustedes comprendan que lo que vamos a hablar, o sea, lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar es determinante para tu proceso, para cumplir el objetivo y para, pues,
lograr hacer un acompañamiento y un proceso que realmente te lleve a donde quieres llegar. Muy bien. Entonces, entendemos que nosotros hacemos la oración, terminamos la oración. Al terminar la oración, si quieren, se paran, se desperezan, ¿sí? Se relajan, hacen estiramientos, pero paso seguido hacemos el examen de la oración. ¿Listo? ¿Cómo lo sugiere San Ignacio? Es la quinta adición. La adición son como notas adicionales que San Ignacio pone en su libro de los ejercicios. Ya les dije en el número 77. Y miren lo que dice él. Bueno, en muchos de nuestros talleres, en muchas de nuestras charlas, ustedes van a ver que nosotros colocamos la forma como originalmente San Ignacio escribió sus ejercicios. Y la forma como escribe los ejercicios es pues en un español súper antiguo, de hace 500 años. Pero a nosotros en estas experiencias de CBX, nos gusta mucho ir sobre la fuente original. Bueno, porque es agradable saber que este hombre consignó esto en esas palabras y bueno, ya los acompañantes y nosotros los vamos a ir guiando y les vamos a ir ayudando a traducir algunas cosas que no entendemos. Entonces no crean que lo que pasa es que escribimos mal adición y que se me fue una doble D seguida, ¿sí? O que hay otras palabras y otras construcción gramatical que es súper extraña. Es la versión original, pero la vamos a ir explicando. Entonces, no nos preocupemos porque eso ocurre. Entonces dice, después de acabado el ejercicio, dice San Ignacio, o sea, después de acabado el ejercicio, ¿a qué se está refiriendo? Después de acabada la oración. Lo que pasa es que, acuérdense que en lo que son los ejercicios espirituales, él dice, ejercicios espirituales son todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de orar vocal y mental y de otras operaciones espirituales. Es decir, son muchas cosas. La oración es un ejercicio espiritual. El examen de la oración es otro ejercicio espiritual. Entonces aquí está diciendo, después de acabado el ejercicio, después de acabada la oración, por espacio de un cuarto de hora, o sea, 15 minutos. Si decimos que la oración dura 1 hora, el examen dura 15 minutos y ya les digo, es exactamente después de la oración. No está dentro de la oración porque es un ejercicio aparte, es diferente. Y miren lo que dice, por espacio de un cuarto de hora, ya sea sentado, paseándome, es decir, caminando, miraré cómo me ha ido en la contemplación o meditación. Entonces, ojo, ya sea paseándome, es decir, caminando, voy a mirar cómo me ha ido en la oración. El examen, ¿para qué es? Para verificar cómo me fue en la oración. ¿Qué pasó en la oración? Y entonces él dice, si mal, miraré la causa de dónde procede. Y así mirará arrepentirme para me enmendar, es decir, para enmendarme en adelante. Y si bien, dando gracias a Dios, o sea, le daré gracias a Dios nuestro Señor y haré otra vez de la misma manera. Eso es básicamente el examen. Entonces, si ustedes quieren, la cosa podría ser muy simple. Cuando ustedes terminan la oración, se preguntan cómo me fue en la oración. ¿Me fue bien o me fue mal? San Ignacio dice, si me fue mal, pues voy a mirar la causa. ¿Por qué me fue mal en esta oración? Y una vez me dé cuenta de por qué me fue mal, pues me voy a arrepentir y voy a corregir. Enmendar es corregir. Para de ahora en adelante, pues no voy a volver a cometer ese error o esa falta. Y voy a seguir adelante ya corrigiendo eso por lo que me fue mal en la oración. Y ya. Ahora, si me fue bien, pues le doy gracias a Dios porque me fue bien. Pero voy a estar muy atento de qué fue lo que hice para que me siga yendo bien en la oración. Y haré otra vez de la misma manera. En la siguiente oración
entonces voy a volver a hacer como hice porque me fue bien en esta oportunidad, entonces en adelante pues voy a seguir haciéndolo como lo estoy haciendo porque me está yendo bien. Y ahí terminaría la charla. Y nos quedan más de 1 hora de charla. Entonces no crean que es relleno, no voy a hacer un relleno. Lo que voy a hacer es explicarles un poquito más desmenuzado, bueno, ¿y yo cómo hago para mirar eso? Para saber si me fue bien o si me fue mal y cuál es la causa de que me haya ido mal. Bueno, entonces lo que vamos es a tratar de ayudarles, ¿sí? A través de una guía, a tratar de reconocer eso que se está moviendo, porque en últimas, ese examen, como ya les digo, lo que busca es explorar, en últimas, ese gracias a Dios, le voy a dar gracias a Dios. ¿Por qué? Por lo que me está regalando, qué es lo que me está dando, qué es lo que me está mostrando, hacia dónde me está conduciendo. Entonces, ¿cómo hacer ese examen? Pues bueno, les vamos a proponer la guía que nosotros aquí en CBX proponemos. Miren, todos los jesuitas le entregan a sus ejercitantes como una forma de hacer el examen. Bueno, esta no es la única forma. De hecho, ustedes en el material de Roberto Jaramillo, Roberto Jaramillo propone una forma de hacer el examen de la oración. De hecho, propone 2 formas. Una al principio de las guías y luego ya cuando va a final de primera semana propone otra forma adicional de hacer el examen de la oración. Si a ustedes les sirve más lo que propone Roberto Jaramillo ahí en ese material, usen eso. ¿Mm? Pero nosotros, por experiencia, nos hemos dado cuenta que esta guía nos ayuda mucho, le ayuda mucho a la gente. Entonces, por eso la estamos utilizando. ¿Ustedes en dónde van a encontrar esta guía? Porque, ay, pero vengan, ¿dónde está? Entonces yo me voy a salir para que ustedes sepan en dónde encuentran esta guía, la pueden descargar, porque eso es bueno que al principio como que la vayamos teniendo ahí al lado después de nuestras oraciones, cómo es el examen, y ya después uno lo hace rutinario, ya uno sabe cómo es la cosa. Entonces, les voy a mostrar dónde la van a encontrar. Ok. Ah, pero esperen un momentico porque yo me metí por un lado que no quiero todavía. Me vuelvo a salir. Me vuelvo a salir, voy a buscar aquí esta página en blanco. Ahora sí. Entonces, ¿qué les voy a proponer? La encuentran en la página de CBX. Entonces, ustedes en su explorador, ustedes ahí están viendo mi explorador, ¿verdad? ¿Sí lo están viendo? Alguien que me responda, por favor. Sí, lo vemos. Sí. Sí, lo vemos. Ok, perfecto. Entonces yo escribo aquí CBX Colombia y entonces el explorador me muestra varias opciones. Pues le damos a donde dice cbxcolombia.org, le damos clic ahí y nos mete en la página de CBX, ¿sí? Vamos a apostolados, a ejercicios espirituales. Eso ustedes lo vieron en el tutorial, sin embargo yo quiero hacerles énfasis para que sepamos en dónde estamos. Y aquí ya estamos en la página de los ejercicios espirituales, los EBC Online. Y aquí encuentran las guías y el material. En las guías, ustedes van a encontrar ya esa guía. La subimos hoy. Bueno, entonces no la habían visto antes porque no la habíamos subido. La subimos hoy. Encuentran aquí todo el material de oración. Encuentran pues los pasos de la oración. Y aquí está el examen de la oración. ¿Listo? Entonces dice, para descargar la guía del examen de la oración, dan clic aquí y entonces le dan clic. Y los lleva a este archivo. Ahí está. Entonces voy a trabajar desde aquí, voy a trabajar desde este archivo para ya ustedes después lo bajan y lo pueden leer. Y lo van a leer y todo esto no me voy a detener. Lo primero que les proponemos, tema de la oración. Es decir, nosotros les sugerimos que compraran un cuaderno. Aquí es donde los invitamos al uso del cuaderno. El cuaderno lo pueden usar ustedes para
tomar notas de las formaciones, también lo pueden usar. Pero el cuaderno está diseñado para que se convierta en tu Biblia personal. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es un conjunto, es un compendio de libros. ¿Quién escribió la Biblia? Muchos autores, pero realmente fue uno, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a cada autor y por eso cada autor, desde su lenguaje, desde su estilo literario, fue plasmando que la experiencia que tenían de Dios. Cada autor tenía una experiencia particular de Dios y esa experiencia particular que tenía con Dios la fue plasmando en un libro, en el libro de Job, en el libro de Génesis, en todos los libros, en Mateo, Marcos. Entonces, los libros que están en la Biblia son experiencia personal traducida en un lenguaje particular, experiencia personal con el Espíritu. Tu cuaderno en el que vas a escribir tus oraciones son tu experiencia personal. ¿De qué? Del encuentro con Dios. Es tu Biblia personal. Se va a convertir en tu Biblia personal. Entonces la invitación es a que, por favor, lo trates, o sea, hazle el simbolismo que quieras. Lo marcas, decóralo. Hay gente que le hace unas decoraciones hermosas y todo, y como que convierten ese cuaderno en algo muy especial, porque en serio que se va a convertir en algo muy especial. En ese cuaderno, entonces, en cada oración ustedes consignan cuál fue el tema de la oración, porque todas las guías tienen un tema. Importantísimo, súper valioso, que le coloquen cuándo hicieron la oración, a qué hora, el tiempo de duración si quieren, pero eso de colocar la hora y el día y el año nos ayuda a, cuando estemos hablando con nuestro acompañante, poder viajar sobre nuestros exámenes de la oración rápidamente, sobre nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque, es que mira, es que yo sentí una cosa súper importante, pero esto fue el miércoles, ¿cuándo fue tal cosa? Y por eso no va a su cuaderno. No, y hace 2 semanas yo me acuerdo que tal cosa, y entonces uno va y busca y encuentra sus oraciones y las puede compartir fácilmente con su acompañante. Miren, esto es fruto de nuestra experiencia. Bueno, entonces, si lo quieren tomar, lo toman. Igual, lo que les decimos, acá esto no es obligación, esto son sugerencias que les hacemos. Listo. Ahora, la pregunta que se hace San Ignacio, o la pregunta que nos invita a hacernos es, ¿me fue bien o me fue mal? ¿Cómo hago yo para saber si me fue bien o me fue mal? Y sobre todo, ¿cuál es el origen de ese me fue bien o ese origen de ese me fue mal? Entonces nosotros proponemos en esta experiencia, les proponemos como 3 niveles desde donde podemos comprender eso. Lo primero que podemos hacer es, bueno, ¿cuándo sabemos si en la oración me fue bien o me fue mal? Entonces, bueno, sería rico poderles preguntar, pero sé que ustedes son muchos y sé que tenemos poco tiempo, entonces no les voy a preguntar, ¿sí? Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo saben ustedes si les fue bien en una oración? Habría muchas respuestas. Voy a escoger como 3 respuestas posibles de por qué sé si me fue bien en la oración o no. 1, me fue bien en la oración porque logré la petición que yo estaba buscando, es decir, la petición eje, la petición central, el pedir lo que quiero. Si yo entro en la oración y yo le pido al Señor que me dé la gracia de sentir pena por mi pecado, y yo hago la oración y sentí, pues yo vi mi pecado y todo, pero pues pena, ¿no? O sea, sí, el pecado está ahí, pero pues sí. Entonces no me fue bien, porque yo lo que estoy pidiendo es sentir pena y pues no me están dando la gracia de sentir pena por mi pecado. Entonces, cuando yo logro el objetivo de la oración, lo que estoy buscando en la oración, si lo logro encontrar, me fue bien en la oración. Otra persona me podrá decir, pues si siento la presencia de Dios, me fue bien. Ok, entonces también esa sería otra forma de... ¿Y yo cómo sé cómo es la presencia de Dios en mí?
Bueno, algunos ya saben y ya reconocen cuando Dios estuvo presente en la oración y sienten una consolación y un fervor. La palabra consolación la vamos a hablar en otra charla, cuando hablemos ya de discernimiento espiritual propiamente dicho, pero bueno. Y nos sentimos súper bien y bueno, sentimos que Dios estuvo presente ahí, entonces me fue bien si yo sentí eso. O me fue bien si yo logro reconocer la voluntad de Dios en la oración. O sea, es que aquí yo encontré que Dios me estaba diciendo tal cosa, que me estaba mostrando lo que debía hacer o lo que debía dejar de hacer. Y wow, es maravilloso. Listo. Claro, podríamos encontrar otras respuestas posibles acerca de qué es irme bien en la oración. Vamos a quedar con estas tres. Bueno, y es realmente lograr lo que estamos buscando en la oración. Comunicación con Dios, pero una comunicación viva, una comunicación que me deje con cosas para hacer. A ver, el objetivo de los ejercicios espirituales es buscar y hallar la voluntad de Dios, pero ojo, porque ese es el objetivo, no solo de los ejercicios espirituales, sino del Evangelio. ¿Sí? El Evangelio, Jesucristo lo que nos propone es que hagamos la voluntad del Padre. Entonces los ejercicios lo que están buscando es, o sea, esta experiencia es una experiencia de evangelización, porque estamos queriendo buscar la voluntad de Dios. Y es lo que nos propone Jesucristo. Constantemente en el Evangelio nos dice, hagan la voluntad de Dios, hagan la voluntad de Dios. Entonces, en el examen lo que vamos a tratar de reconocer eso. Entonces, ¿me fue bien? Sí, encuentro la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué sería irme mal? Pues irme mal será, pues no. O sea, no lograr el objetivo de la oración, no lograr esa comunicación, no lograr sentir la presencia de Dios y por el contrario, estar distraído, aburrido, como sin escuchar absolutamente nada y como escuchando por el contrario otras voces, ¿no? No escuchar la voluntad de Dios y por el contrario sí estar como escuchando unas voces internas oscuras, frías, que me dejan muy mal. Eso podría ser, me fue mal en la oración. Pero San Ignacio nos pregunta, bueno, ¿y eso de dónde viene? ¿De dónde viene que me haya ido bien o que me haya ido mal? Porque de eso es que vas a hablar con tu acompañante. No de toda la oración, sino cómo me sentí en la oración, si sentí que estuvo la presencia de Dios, si no, y hacia dónde me está moviendo, como cuáles son las emociones de Dios, o cuáles son las emociones del mal espíritu. Todo este término de emociones y esto lo vamos a hablar más adelante. Pero bueno, ¿cuál es el origen de ese irme bien o irme mal? Entonces les proponemos tres niveles. El primero es el nivel corporal, el nivel físico. Bueno, es decir, nosotros los seres humanos, todo nuestro cuerpo hace oración. Bueno, entendamos que cuando nosotros hacemos oración, no es solo nuestro espíritu el que está haciendo la oración y las demás partes de mi ser están por allá haciendo otra cosa, pero es mi espíritu el que está orando. Miren, esa es una visión que teológicamente ya está muy revisada. Bueno, y tenemos que entender que nosotros somos una unidad. Ya en la teología actual, aunque inclusive ustedes ven que San Ignacio habla acerca de el bienestar del alma y todo eso, ya José Roberto nos decía, hombre, no es tanto del alma, porque San Ignacio, pues en esa época, hace 500 años, existía como esa concepción de el cuerpo y el alma y cosas que son separadas. No, ahorita es todo integrado, todo está integrado. Entonces ya no hablamos de la salvación del alma, sino la salvación del ser o la salvación de la persona como tal. Claro, nosotros como persona, como unidad, estamos compuestos de varias cosas, sí, pero nos salvamos todos. Y quien ora soy todo yo. Todo yo está en oración. ¿Listo? Entonces, por eso hablamos del nivel corporal, el nivel psíquico y el nivel espiritual,
no porque los queremos separar, no, sino porque ahí podemos reconocer dentro de nosotros, dentro de lo que soy yo todo, en oración, algunas cosas que me pueden mover o que me pueden distraer, que me pueden ayudar o que me pueden sacar de la oración. Entonces, el primer nivel, que es el nivel corporal, pues yo me puedo preguntar cómo me sentí corporalmente, físicamente. El origen de esas sensaciones está en algo que normalmente me ocurre, o esa sensación puede provenir del bueno o del mal espíritu. ¿Por qué hacemos esa pregunta? Porque en el nivel corporal, cuando yo estoy haciendo oración y yo empiezo a hacer oración y me empiezo a quedar dormido, y yo, pero yo tengo que hacer oración y empiezo a quedarme dormido, entonces, ¿cuál es la razón por la que yo me esté quedando dormido? Y entonces, claro, yo puedo decir, no, es que Satanás me está atacando, el mal espíritu me está atacando y no me está dejando hacer oración. Hey, espérate un momentico, cálmate, porque revisemos nuestros niveles. ¿Qué pasa? O sea, los ejercicios espirituales, entre otras cosas, son una experiencia de autoconocimiento potente. Yo creo que, ya Pachito les decía, yo soy psicólogo, y de las varias experiencias que yo conozco de autoconocimiento, los ejercicios espirituales es la máxima experiencia de autoconocimiento. Es súper potente para el autoconocimiento personal. ¿Por qué? Porque en el examen nos obligan a conocernos. Si yo no me conozco, es muy difícil que pueda hacer un examen de la oración y un discernimiento espiritual. Muy difícil. Bueno, pero si yo no me conozco, precisamente estás en esta experiencia para que te conozcas, para reconocer. Entonces aquí la invitación es a ¿por qué me estoy quedando dormido? ¿Cuál es el origen de mi sueño? Sí, es que claro, como yo estoy haciendo oración, Satanás me está tapando los ojos y me está durmiendo. No, espérate. Porque pues, es un ejemplo que yo normalmente pongo. Y es, si normalmente a mí me da mucho sueño después de que como mucha comida, y es que a mí me dan ganas de comer harto y entonces yo como harto, pero cuando como harto me empieza a dar sueño. Entonces, ¿tú a qué horas estás haciendo la oración? Más o menos a las 8:30, 9 de la mañana. ¿Y a qué horas desayunas? No, yo estoy desayunando por ahí tipo 7:30. O sea, ¿que haces oración después de desayunar? Sí, estoy haciendo oración después de desayunar. Ok, muy bien. Y sí, pero mira, ¿sabes que cuando yo como mucho, en serio, me da un sueño terrible? Ah, ok. ¿Y estás quedándote dormido en las oraciones? Sí, porque es que el diablo es muy puerco, el diablo es malo, en serio que es muy malo. No es el diablo, es que usted está durmiéndose como siempre se duerme, su cuerpo funciona normalmente de una manera específica. Entonces no podemos decir que me fue mal en la oración por cosas, no, me fue mal en la oración porque estoy haciendo la oración a una hora en donde normalmente me estoy quedando dormido, o la estoy haciendo después de un ejercicio de alimentación exagerado que me mete en sueño, ¿sí? Entonces, por eso, o sea, este es simplemente un ejemplo para decirles, ojo, si ustedes encuentran, o sea, ¿qué cosas pueden ocurrir físicamente en la oración? Para hablar del nivel corporal. ¿Cómo se puede sentir uno físicamente en la oración? ¿Qué puede uno sentir en la oración físicamente? Pues todo lo que uno siente como ser humano. Es decir, puedo sentir sueño, puedo sentirme despierto, puedo sentir dolor, puedo sentir malestar, puedo sentir cansancio, puedo sentir vitalidad, energía, puedo sentir ruidos, puedo sentir como luces, puedo sentir calor, puedo sentir frío, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el tema es el frío me está sacando de la oración. ¿Y dónde estás haciendo tú la oración? En el balcón. Y cuando tú haces la oración en el balcón, ¿cómo te va? Mal, me va mal porque el mal espíritu quiere sacarme de la oración cuando yo me enfrento a mí me gusta hacer las cosas al aire abierto, pero el mal espíritu se está metiendo. ¿A qué hora estás haciendo la oración? A las 5:30 de la mañana. ¿Y estás viviendo en dónde? En Bogotá.
¿Y qué temperatura hace en Bogotá a las 5 de la mañana? No, eso es como 5 grados centígrados. Toteado del frío. Oye, ven, o sea, ahí no está el mal espíritu ni nada. O sea, tú estás haciendo la oración en el lugar equivocado. Y si el frío te tortura pues no hagas la oración ahí. ¿Mm? Bueno, estoy haciendo algunos ejemplos, algunos un poquito exagerados, pero es para darte a entender que muchas veces me va mal o me va bien, dependiendo del lugar, de las condiciones físicas que yo pongo. Si yo estoy en un retiro y me siento junto a un árbol, ay, es que orar junto a un árbol me parece lindo, yo quiero hacer la oración acá, y el árbol está lleno de hormigas y las hormigas empiezan a picarme, pues yo no puedo decir ni que sea de malas, es que estoy de malas, es que de pronto hay algo, una energía negativa que no me deja hacer la oración. No, mira, te sentaste en un hormiguero y son las hormiguitas las que te están molestando, o sea, no le metas otra cosa. Entonces, la próxima oración, enmiendas, corriges, no la hagas en un árbol que tenga hormigas, bueno, hazlo en otro lado. ¿Estamos? Bueno, listo, cierro nivel corporal. Nivel psíquico, lo mismo. Entonces, ¿qué es mi psiquis? Es pues todos mis sentimientos y mis pensamientos. O sea, ¿qué sentimientos psicológicos prevalecen? O sea, sentimientos psicológicos nos referimos a alegría, tristeza, ira, miedo, dolor. Pues, sí, los sentimientos que las personas experimentan. Yo estoy en oración no solo con mi cuerpo, sino también con mi psiquis. Bueno, y mi psiquis está compuesta por, ya te digo, los sentimientos. Entonces, estuve alegre, estuve triste, estuve confundido, estuve amargado, estuve nostálgica, estuve muy sintiéndome muy amada, bueno, ¿cómo me sentí? ¿Cuál es el origen de esos sentimientos? Ojo, miren, por eso la importancia de conocerse a sí mismo. Porque si yo, cuando se me pierde algo, me siento triste, entonces, si yo entro en la oración después de que se me perdió el celular y entro a la oración y entro triste en la oración y toda la oración estuve triste, yo no puedo decir que me fue mal porque en la oración no logré la conexión con Dios por esta tristeza que tenía, que me surgió por allá del corazón, porque de pronto el mal espíritu me metió esa tristeza. No, se me perdió el celular y entonces estoy triste por esa pérdida. Entonces no le metamos cosas espirituales a vainas a sentimientos que surgen naturalmente en mí. Entonces yo tengo que reconocer eso, yo cómo estoy psicológicamente hablando y emocionalmente hablando en la oración. Si yo, recordando la historia de mi vida, y estoy pensando en la historia de vida, y cada vez que pienso en esta situación determinada, en lo que me hizo un profesor, cuando yo estaba en mis épocas de estudio de adolescente, y un profesor me hizo quedar en ridículo frente a mis compañeros. Y cada vez que yo pienso en eso, a mí me salta una rabia, una ira, una vergüenza. Siempre que pienso en eso y me dan ganas de coger a ese profesor y ahorcarlo, pues bueno, si tú entraste en la oración y recordaste ese episodio y sentiste eso, toda esa ira y esa rabia y esa vergüenza, pues ahí no está ni el buen espíritu ni el mal espíritu, no está ni Dios ni unas fuerzas oscuras ahí tratando de meterse en la oración. Ahí estás tú contigo mismo, sintiendo lo que normalmente sientes en la oración cuando ves, cuando piensas, cuando analizas determinada situación. En este caso, en ese ejemplo, pues recordé esa historia y me produjeron los mismos sentimientos que siempre me producen cuando yo recuerdo esa situación. ¿Sí? Entonces no puedo decir que me fue mal por cosas, no me fue mal, o sea, sencillamente entré en contacto con esas zonas mías de mi psicología y pues me perturbaron y
me impidieron estar en oración de una manera adecuada. Claro, ojo, si de pronto, porque dice, en las actuales circunstancias es normal que me sienta así, en este caso, pues yo respondería, pues sí, es normal, porque yo siempre que pienso en eso, pero si en la oración, curiosamente yo me fui a recordar esa escena, esa situación, y me surge un extraño sentimiento de misericordia por el profesor. Y empiezo a pensar, pobre profe, me hizo quedar en ridículo, pero porque él realmente es bien inmaduro, pobrecito, a ese profe le fue mal. Terminaron sacándolo como a los 2 años, terminaron sacándolo porque pues sí, era muy torpe para relacionarse, pobrecito. Y empiezo a sentir una sensación como de hombre, yo quisiera orar por ese profesor para que donde esté, pues lo perdono. Y ven, pero ¿cómo así? ¿De dónde estoy sacando yo estos sentimientos? O sea, ¿por qué estoy pensando así? ¿Por qué estoy sintiendo así? Y empieza a surgir en mí algo extraño, estos sentimientos que de pronto no son normales en mí. No es normal que yo piense y que yo me sienta así. Entonces, ok, esto puede provenir ya no de mi psiquis, de mi nivel psíquico, sino que puede estar proviniendo de un nivel espiritual, de un nivel más profundo en mi interior. ¿Estamos? Entonces, por eso la importancia de reconocerme y de saber cómo me siento yo ante determinadas circunstancias. Y si yo en oración me siento así, pues bueno, es mi nivel psíquico, o sea, me estoy sintiendo. Pero cuando empiezan a surgir en mí cosas nuevas o cosas extrañas o cosas como que me empiezan a dejar de una manera particular, entonces, venga, esto puede ser que no sea mi nivel psíquico, o sea, puede ser que lo que yo experimenté en la oración no venga de mi forma de ser natural, sino que venga de una zona más profunda, más interior, que sería el nivel espiritual. Bueno, ok, en el nivel psíquico también están los pensamientos, igual, lo mismo, el mismo ejemplo, ¿no? La forma como yo pienso acerca del profesor, la forma como yo pienso acerca de mis compañeros. Entonces, una cosa son los sentimientos y otra cosa son los pensamientos. A veces entramos en contacto solo con sentimientos, a veces lo que encontramos es con pensamientos, con las ideas. ¿Cuál es el origen de estos pensamientos, no? Entonces, en esa situación, recordando la historia de esa burla que me hizo el profesor, entonces mis pensamientos son de eso, del ridículo que hice y es el colmo y tal. Bueno, esos son mis pensamientos, pero cuando surgen nuevos pensamientos, o sea, normalmente yo pienso de esta manera o pienso de otra manera. Y si observo nuevos pensamientos, ellos pueden provenir del buen o del mal espíritu. Ya les digo, esto del buen y del mal espíritu lo vamos a abordar en una próxima charla. Pero esto para los nuevos, ¿no es cierto? Entonces no se me preocupen, no se me angustien. Vamos a ir con calma, lentamente, poco a poco, sin afán. El proceso es largo, su proceso personal es largo. Aquí lo importante es que vayamos teniendo claridades acerca de cómo ir manejando las cosas. ¿Listo? Y al final, entonces, claro, la pregunta que siempre hacemos, esto lo sabes por el estado interior en el que queda, es decir, si es del bueno o del mal espíritu, tú lo vas a reconocer por cómo quedes. Por eso la importancia de ser muy honesto y muy sincera y sincero contigo mismo, también con tu acompañante, pero principalmente contigo mismo, contigo mismo. O sea, ser honesto es, ¿qué es lo que estoy sintiendo? No, pues yo estoy sintiendo odio por el profesor ese, pero yo estoy en oración, yo no debo sentir odio, no, yo estoy en oración, yo debo sentir amor y caridad por mi profesor. Espérate un momentico, ¿qué es lo que estás sintiendo? Pero es que estoy en oración, Carlos, y en oración uno puede experimentar esas cosas feas. Por favor, estás en oración. Precisamente le estás exponiendo a Dios tu interior. Él conoce tu interior. Él conoce tu interior, tus pensamientos y tus sentimientos, tus deseos, tanto los buenos como los malos, mejor que tú. De hecho, tú no conoces muchos de los sentimientos que tienes guardados y reprimidos inconscientemente,
Dios sí los conoce. Entonces, cuando estoy en oración, lo mejor es ser muy honesto y muy sincero conmigo mismo y decir, sí, estoy sintiendo mucho odio y mucha rabia por ese profesor y tal, y lo expreso en la oración y lo dejo salir en la oración. Y después en el examen, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿De dónde vino eso? Y empezamos a reconocer nuestras zonas, esas zonas de dónde proviene para que el Señor vaya ordenando los afectos desordenados. ¿Mm? Entonces aquí no se trata de qué es lo que mi acompañante, qué será lo que mi acompañante espera que yo le diga. Yo creo que mi acompañante debe esperar que yo le diga que yo estoy siendo muy amoroso con toda mi historia y con todas las personas y que yo ya me he arrepentido de todos mis pecados y no, tu acompañante no necesita que tú le muestres la carita bonita. No, tu acompañante necesita que tú seas sincera y sincero contigo misma y que le compartas ahí lo que estás viviendo. ¿Para qué? Para que él te pueda ayudar a caminar por todo tu proceso. ¿Mm? Pero aparentarte a ti y aparentarle al otro cosas que no estás sintiendo, pues no tiene sentido que hagas esta experiencia de ejercicios espirituales. Bueno, la idea es que tú seas muy sincera y muy honesto contigo. Y entonces, claro, cuando te sientes bien, te sientes muy bien. Y cuando te sientes mal, te sientes muy mal. Pero si es que todas las oraciones, esas 7 oraciones y todas me fue mal, yo que voy a ir a donde el acompañante, qué pena con él, dirá que yo estoy haciendo las cosas mal, no va a decir eso. O sea, tú le vas a comentar qué es lo que está pasando, cómo te estás sintiendo, y el acompañante te va a ir ayudando a que entres en el proceso de la mejor manera posible. ¿Listo? Entonces, el acompañante no está para juzgarte ni para criticarte. El acompañante y los que nos hemos formado como acompañantes estamos para ayudarte a caminar en el proceso y para que logres el objetivo de los ejercicios, que es ordenar los afectos desordenados y buscar y hallar la voluntad de Dios, encontrar esa voluntad de Dios, ¿no? Y para eso necesitas ser muy honesta, muy sincera, muy sincero contigo mismo. Y entraríamos al nivel espiritual, el quinto. Este nivel ya lo van a hablar en otra charla, lo vamos a hablar inclusive finalizando esto de las reglas de discernimiento espiritual, lo vamos a estar trabajando más o menos hacia noviembre, bueno, octubre, noviembre. Pero hasta allá, sí, tranquila, no me preocupen, vamos con calma, vamos a ir hablando. Igual tu acompañante te puede ir dando pistas sobre las cosas. Y en los acompañamientos también vamos a ir dando pistas. Entonces, ahorita yo no voy a hablar mucho de esto. ¿Por qué? Porque lo vamos a hablar más adelante. Simplemente lo enuncio. ¿Qué sentimiento espiritual en la oración sentí? Es decir, espiritualmente tenemos, básicamente San Ignacio nos habla de 2 sentimientos espirituales. Bueno, la consolación espiritual y la desolación espiritual. Bueno, que se dan en nuestro interior. Y cuando no sentimos ni consolación espiritual ni desolación espiritual, lo vamos a llamar un tiempo tranquilo. Entonces ustedes ven en esta gráfica, hay quienes les sirve esta gráfica y hay a quienes no les sirve esta gráfica. Si les sirve, la usa, si no les sirve, no la usa y tranquilo, no hay ningún problema. Pero entonces esta gráfica está aquí simplemente para decir, uno puede estar consolado espiritualmente, uno puede estar desolado espiritualmente, o ninguna de las dos, y a eso le llamamos tranquilo, como normal, como bueno, estuve haciendo oración y estuve reflexionando y pensando, pero pues, o sea, que Dios estuviera presente, no. Y que la fuerza oscura, que el mal espíritu, que ese pecado en mí estuviera como tratando de aparecer ahí, torpedeándome y dañándome la oración, tampoco. Ok, es tiempo tranquilo. Es tiempo tranquilo. Al final, la idea es que nos preguntamos, ¿tuve alguna moción particular? Ya José Roberto les decía en la charla pasada, yo se los vuelvo a decir, moción es movimiento, es como una invitación. Y las mociones provienen del buen espíritu o del mal espíritu. Bueno, o sea, son eventos espirituales en mí, en mi interior. Pues por eso nos preguntamos, bueno, ¿tuve alguna moción del buen o del mal espíritu? ¿A qué me siento movido? Y esto es lo que al acompañante le interesa muchísimo saber, que lo conversen. Bueno, para que el acompañante te ayude a reconocer, sí, esto es desolación. No, mira, sabes que de pronto esto es consolación. O no, mira, esto es tiempo tranquilo. Esta es la parte clave del acompañamiento. ¿No?
¿Qué creo que me está diciendo Dios por medio de estos sentimientos espirituales? ¿Hay algo que sientas que puedes hacer en concreto? Es decir, el examen espiritual nos debe llevar en la medida de lo posible. Aquí si reconocemos algún mensaje de Dios, ¿cuál es la acción? ¿Qué debo hacer o dejar de hacer? Esta es la fortaleza que tiene la espiritualidad ignaciana. Que no nos deja en una espiritualidad por allá, en lo etéreo y fantástico y bonito, sino que, bueno, listo, tuve una experiencia muy bonita, muy linda, sí. ¿Cuál es la invitación? A que ame a mi familia. Ok, listo. ¿Y qué es amar a su familia? Concretamente, ¿qué? No, pues que me disculpe con ellos cuando me equivoco, porque es que yo soy muy soberbio, soy muy orgulloso. O sea, que Dios te está invitando a amar a tu familia diciéndoles que perdón, que te perdonen, sí es lo que yo estaba sintiendo en la oración. Entonces, hacerlo de ahora en adelante. El Señor te está invitando, no el acompañante ni nadie. Tú, dentro de ti, sientes a ese Dios hablándote, muévete. Tal vez reconoces algún fruto de esta oración. ¿Qué me dejó esta oración? Sí, sentí una gran fe, sentí una gran confirmación del amor que Dios me tiene. Ok, listo. Ten esos frutos ahí. Quédate con eso ahí. Y el Magis, que siempre lo aplicamos, si me fue mal, verificaré si hay una acción o una misión de mi parte. Si me senté en el árbol de hormigas, pues entonces cambio, pediré perdón al Señor y me propondré corregir para las próximas oraciones, ¿no? Si me hice en la azotea donde no debía hacerme, a esa hora por lo menos, ya si la hago después a las 10 de la mañana, que ya no hay tanto frío, ok, entonces hago las correcciones del caso. Y si me fue bien en la oración, le daré gracias a Dios e intentaré seguir haciendo mis ejercicios de la misma manera. Esa es, pues, la explicación que tenemos acerca del examen de la oración. Preguntas, vamos al final. ¿Listo? Al final vamos con las preguntas. Entonces yo dejo de compartir oración, vuelvo sobre la presentación. Y vamos a hablar un poquito acerca del examen del día. Bueno, entonces, ya terminamos el examen de la oración. Siempre que hacemos la oración, revisamos cómo nos fue. Pero San Ignacio nos propone también algo interesante. O sea, cuando en la oración nos preguntábamos acerca de la evaluación, ¿para qué hacer la evaluación? Normalmente la evaluación se hace para producir mejoras en una organización o en una persona. Es decir, el banco evalúa cómo le fue en su ejercicio bancario trimestral o semestral o anual. ¿Pero para qué lo hace? Para que si están yéndoles bien, entonces sigan haciendo las cosas. Pero si están teniendo pérdidas, venga, ¿qué fue lo que pasó? ¿En dónde están? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y corregimos. Lo mismo en cualquier empresa. Las empresas evalúan sus ejercicios no solo financieros, sino de mercadeo, de todo tipo. Se hacen evaluaciones para verificar. Si nos está yendo bien, sigamos adelante, y si nos está yendo mal, pues entonces hagamos las correcciones. ¿Sí se dan cuenta? O sea, hace 500 años San Ignacio tenía la clave del mejoramiento personal, del mejoramiento de una organización. Por eso la Compañía de Jesús, los jesuitas, tienen organizaciones tan exitosas. ¿Por qué? Porque incorporan a la vida práctica esto que es la raíz, o sea, el plus de la espiritualidad, estar examinando, estar revisando. Entonces aquí en el examen del día es lo mismo. San Ignacio nos invita a que, terminado el día, en la noche, miremos un momentico cómo nos fue en el día. ¿Para qué? Para mejorar en el día. Pero es que en el día no hice oración. No. El examen de la oración es el examen de la oración. Pero aquí es revisar cómo me sentí durante el día. Entonces, para ello, San Ignacio sugiere, y lo coloco en las palabras de él, bueno, dar gracias a Dios nuestro Señor. Yo ya les coloqué en donde lo encuentran, ¿no es cierto? En el número 43 del libro de los ejercicios está lo que él propone, él le llama el examen general.
realmente lo llama modo de hacer el examen general. ¿Mm? Pero pues nosotros lo llamamos el examen del día. Entonces, lo primero que él propone son 5 punticos para hacer el examen. Primero, dar gracias a Dios nuestro Señor por los beneficios recibidos. Entonces, es un momento de acción de gracias. Este es un ejercicio espiritual. No es propiamente una oración. Hay personas que dicen, no, el examen del día es una oración. Bueno, ok. Yo le llamo un examen espiritual, un ejercicio espiritual. Entonces, lo primero que dice es, venga, céntrese, empiece este tiempo, que esto no dura sino 10 minuticos antes de acostarse. Bueno, o sea, no es una cosa para que usted se demore una eternidad, no. Son 10 minuticos antes de acostarse, 15 minuticos, 10 minuticos. Le doy gracias a Dios por lo que Dios me haya dado. Obviamente, entonces tengo que reconocer durante el día qué me entregó Dios, qué me dio Dios, qué me ofreció, en dónde estuvo presente Dios. Después, un segundo punto, pedir gracia para conocer los pecados y lanzarlos, es decir, sacarlos de mi vida. Pero ojo, la clave aquí es en pedir la gracia. No se trata de que usted por sus propias fuerzas reconozca sus pecados o las fallas. No, es Dios, ayúdame, muéstrame en dónde están mis fallas, en dónde están mis pecados. Tercero, demandar cuenta al ánima, o sea, pensar yo mismo, conmigo mismo, desde la hora en que se levantó hasta el examen presente, es decir, desde que me levanté hasta la noche, de hora en hora o de tiempo en tiempo, es decir, no se trata de todas las horas, sino como, bueno, hago el recorrido del día, bueno, ¿qué pasó durante todo el día? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió conmigo? Y el cuarto, pedir perdón a Dios, nuestro Señor, de las faltas que cometí, que logré encontrar en este tercer punto. Le pido perdón a Dios por esas fallas. Y el quinto punto, pues lo de la evaluación, lo que les decía. Pues propongo enmienda, es decir, corrijo. ¿Qué debo corregir? ¿Cómo voy a corregir para mañana? Pedir enmienda con su gracia. Y rezamos un Padre Nuestro. Yo lo resumo en 3. Bueno, como para que lo veamos más sencillito. El primer paso es reconocer la presencia de Dios durante el día. Entonces intentamos reconocer la presencia de Dios durante este día. Un segundo paso es reconocer la acción del mal espíritu. Entonces, la idea es, ¿estuvo Dios presente en el día? Trato de mirar en dónde estuvo Dios presente y le doy las gracias a Dios. Un segundo momento, reconozco la acción del mal espíritu o el pecado en mí, que San Ignacio lo divide en 3 momentos: pedir la gracia para reconocer los pecados, revisar el día y pedir perdón. Y un tercer momento, acciones de mejora, es decir, ¿cómo voy a hacer para mejorar el día de hoy? ¿Qué siento? ¿Cuál es la invitación que me está haciendo Dios para mejorar el día de mañana? Y termina el examen del día. Es eso. ¿Listo? Entonces, todas las noches, la idea, la propuesta, la invitación es a que también hagan su examen del día. Si no lo hacen, bueno, ese es asunto de ustedes. Pero lo que sí tienen que hacer es el examen de la oración. ¿Sí o sí? Si este examen no lo quieren hacer o se les pasa, por ahora vaya y venga. Bueno, después, ustedes se van a dar cuenta que San Ignacio, inclusive, a los jesuitas, a sus compañeros de camino, les decía, si ustedes no hacen oración, no hay problema. Pero lo que no pueden dejar de hacer es el examen del día. Bueno, entonces, pero bueno, eso fuera de ejercicios espirituales. Acá en ejercicios espirituales, dentro de la experiencia de ejercicios espirituales, súper importante, súper necesario, oración y examen de la oración. Cuando no hagan oración porque no pudieron hacer oración, ojo, ahí sí, súper clave el examen del día y de eso hablan con su acompañante. Bueno, listo. Eso es lo que tenía para contarles el día de hoy. Entonces les agradezco muchísimo la atención que me prestaron